Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Renta 4 la oportunidad que me da de presentar este libro aquí, y gracias a todos por estar aquí hoy, en pleno verano, con el calor que hace y muchos de vacaciones, lo cual puede llegar a ser una proeza. Entonces, ya entrando en el tema del libro, la cuestión es indicar que lo que he pretendido es buscar un punto intermedio de encuentro entre lo divulgativo y lo técnico. El libro abarca 18 capítulos que son independientes uno de otro. Eso no excluye que tenga referencias cruzadas entre los distintos capítulos, cuando en un capítulo se trata someramente algo que está estudiado con más profundidad en otros. ¿De acuerdo? Entonces, la charla que voy a dar ahora voy a dividirla en tres partes. Tres partes que constituyen: la primera es esencialmente el aspecto global del libro, que es la interrelación entre cuatro conceptos que son los que figuran en el subtítulo del título, ¿sí? Que son el crecimiento económico, cómo se relaciona el crecimiento económico con el consumo de energía, cómo el consumo de energía debido a los combustibles fósiles afecta al medio ambiente, y cómo la alteración del medio ambiente puede afectar al modo de vida de las poblaciones al alterar los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Entonces, la segunda parte va a tratar del petróleo y la tercera de las renovables. El petróleo por la importancia que tiene en la economía mundial y las energías renovables en cuanto a la posibilidad de que en el futuro sustituyan al petróleo como el combustible esencial. Entonces, ya entrando en el primer tema, tenemos primero, el consumo de energía ha estado relacionado a lo largo de la historia con el crecimiento económico y el crecimiento de la población. Y hay que distinguir dos fases en la historia, que es antes de la primera revolución industrial y después de la primera revolución industrial. Esto es debido a que antes de la primera revolución industrial el crecimiento estaba condicionado por el consumo de energía, y la energía que se podía consumir era la que se obtenía instantáneamente, es decir, ya sea la energía mecánica producida por animales, por el propio hombre, o la energía obtenida por molinos de viento o de agua. Pero el cambio fundamental se dio a partir de la primera revolución industrial, cuando se empezaron a utilizar los combustibles fósiles. El carbón en la primera y el petróleo en la segunda revolución industrial. Eso dio origen a que se pudiera consumir más energía en cada momento de la que se generaba, y eso facilitaba el crecimiento económico y el crecimiento de la población. Entonces, a partir de ahí, esto a su vez creó la dependencia de la humanidad del consumo de combustibles fósiles, y eso dio lugar a un incremento de los niveles de CO2 atmosféricos, lo que a su vez potenció el efecto invernadero, y como todos sabemos, el efecto invernadero produce un calentamiento global, y este calentamiento global induce un riesgo de cambio climático. Cambio climático que ya estamos observando ahora, y la cuestión es el grado de cambio climático que se va a producir. Hay hechos evidentes. El más evidente es el deshielo de los glaciares y del hielo del Ártico, pero hay otros, quizá menos evidentes, que también se producen, que son una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo pues grandes tormentas, vientos, inundaciones, sequías, olas de calor. Y hay otro también fundamental que puede originar un cambio climático que no se ha dado todavía, que es la modificación de las corrientes termoharinas. Las corrientes termoharinas son masas de agua que circulan por todo el mundo y que condicionan el clima, de tal forma que el deshielo de los glaciares puede alterar este tipo de corrientes y dar lugar a cambios climáticos, de tal forma que, aunque lo que se nombra frecuentemente es el calentamiento global, en Europa probablemente se producirá un enfriamiento como consecuencia de la modificación de estas corrientes. Pero la cuestión es que estos
cambios meteorológicos puede dar lugar a la alteración de ecosistemas y, por lo tanto, reducir la productividad de los cultivos. Y la productividad de los cultivos, sobre todo en países pobres, puede tener consecuencias graves a nivel de población. Y a la vez es un fenómeno relacionado con la sostenibilidad, entendiendo como sostenibilidad el mantenimiento de los recursos naturales para que las próximas generaciones puedan seguir creciendo y puedan tener una calidad de vida mejor. Por lo tanto, es una cuestión de solidaridad intergeneracional también. Esto es una gráfica que expresa el crecimiento de población a lo largo de la historia. Aquí están representados varios estudios, pero se puede observar como antes de la revolución industrial el crecimiento era menor que durante la primera revolución industrial y el crecimiento que se produjo después. Es decir, el consumo de energía está relacionado con el crecimiento económico y con el crecimiento de la población. Entonces, desde un punto de vista más cercano, en los años recientes, aquí figuran desde 1965 a 2013, se observa un crecimiento de la población de un 118%. Y como se puede observar, el crecimiento de la energía, el consumo de energía, es bastante superior, un 247%. Y este consumo de energía ha dado lugar a que se produzca un incremento de emisiones de CO2, que vienen aquí, y que si observáis, aunque se produce desde la primera revolución industrial, los incrementos aquí son mínimos, pero se produce sobre todo un incremento considerable a partir de mediados del siglo XX, que empieza a ascender rápidamente. Pero nosotros nos podemos preguntar por qué el crecimiento del consumo es superior al crecimiento de la población. Esto ha dado lugar a que el consumo de energía por habitante o per cápita se haya incrementado un 59%. Y esto es debido a que el consumo de energía viene condicionado por dos factores. Uno que es el tamaño de la población y otra la calidad de vida. Aquí figura el porcentaje de individuos en situación de pobreza a lo largo de los años en distintos países. Únicamente hace referencia a China, que es esta línea amarilla, y en que es el país en que desde 1978 han salido de la pobreza 800 millones de personas. Eso es una cantidad ingente de personas, pero además supone más de la mitad de la población china, que hoy en día son unos 1.300 millones de personas. A su vez, esto es un ejemplo de cómo se produce un incremento del consumo de energía per cápita en el mundo, que se ve que está incrementando de una forma moderada, y aquí el consumo de energía per cápita en China, que como se puede observar, a partir de los años del gran crecimiento chino, crece de forma exponencial. Pero además del consumo de energía, lo que se produce también es una mayor demanda de alimentos. El incremento de calidad de vida demanda una mayor calidad de alimentos. Esta calidad de alimentos se determina por el consumo de carne per cápita. Y en China, concretamente, que este es el mismo caso, se ha producido un incremento del consumo de carne de 2,5 veces desde 1986 hasta el año 2012. Bien, entonces tenemos un problema de incremento de población que da lugar a dos problemas. Por una parte, la seguridad alimentaria y por otra, el acceso a energía. La cuestión es que las previsiones son que la población siga incrementándose. Las Naciones Unidas tienen una previsión de que en el año 2100 el número de habitantes en el mundo, de personas, sea 11.200 millones. Hay otros estudios que lo rebajan hasta 8.500.
pero la cuestión indudable es que se produce un incremento desde los 7.260 millones que había en el año 2014. Entonces, además del problema de seguridad alimentaria y de acceso a energía que constituye el incremento de población, puede constituir un problema adicional el cambio climático, que da lugar a que los rendimientos, por ejemplo, de los cultivos sean menores, porque el cambio climático modifica los ecosistemas y eso puede hacer que los rendimientos de los cultivos sean inferiores. Además, se puede producir, debido a la menor producción, un desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, al producirse un desequilibrio entre oferta y demanda, se pueden incrementar los precios. Y esto puede influir sobre todo en los países más pobres, en que la población destina una mayor parte de su renta a los bienes básicos. Y dentro de los bienes básicos se encuentra la alimentación. Entonces, al incrementar los precios de la alimentación, queda menor renta disponible, y esa menor renta disponible implica menor calidad de vida. Y esa menor calidad de vida puede dar lugar a inestabilidad social y política. Y esta inestabilidad social y política se puede trasladar después, por ejemplo, a procesos como terrorismo e inmigración. Y ya sabemos todos los problemas que lleva asociados estos dos factores. Y por otra parte tenemos el acceso a energía primaria, y la cuestión es que en la actualidad el 80% de energía primaria que se utiliza son combustibles fósiles, y los combustibles fósiles son energías no renovables y por tanto agotables. Nos podemos quedar sin una fuente energética. Pero, ¿está condenada entonces la especie humana a la extinción? No. ¿Pero por qué? La tecnología jugará un papel esencial. ¿Por qué? Por una parte tenemos el problema de seguridad alimentaria. ¿Cómo se puede solucionar el problema de seguridad alimentaria? Mediante la biotecnología e ingeniería genética. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que el cambio climático puede dar lugar a una reducción del tamaño de los cultivos por hacer determinadas zonas más áridas o más salinas y entonces menos apropiadas para el cultivo. Entonces la ingeniería genética puede presentar distintos abordajes, como por ejemplo hacer especies. Hay dos tipos fundamentales de modificaciones genéticas, que son los transgénicos y el gene editing. Son distintas, pero al final lo que ocurre es que modifican las especies para adaptarlas a unas necesidades concretas. Entonces, la cuestión es que se puede transformar esas especies en especies resistentes, por ejemplo, a plagas, con lo cual puede aumentar el rendimiento, a especies que puedan sobrevivir en terrenos más desérticos o más salinos. O, por otra parte, se puede incrementar los rendimientos dando lugar a más cultivos anuales de lo que sea, determinado. Y hay otra cuestión que aquí no está incluida y que también es importante, que es que en los cultivos se pueden añadir elementos determinados. Una de las noticias que ha salido recientemente es la ausencia, o más bien que la ausencia es la incorporación del precursor del betacaroteno, que es precursor de la vitamina A, en el arroz dorado, fenómeno al que se opone Greenpeace, pero esa incorporación permitiría que millones de población no se vieran sometidas a las enfermedades que son consecuencia del déficit de vitamina A, sobre todo la ceguera, pero también afecta a procesos inmunológicos. Entonces, por otra parte, la ganadería. La cuestión es que el incremento de calidad de vida dará lugar a un mayor consumo de carne, como habíamos visto con el caso de China. La cuestión es que la ganadería necesita alimentarse y para alimentarse necesita cereales, con lo cual tenemos el problema anterior de que necesitamos sistemas de cultivo que
puedan alimentar esta ganadería. O sea, decimos, el problema se retroalimenta. Y la cuestión es que para obtener 1 kilo de carne se necesitan entre 2 y 10 kilos de cereal. Pero el problema es todavía más gordo, porque para obtener cada kilo de cereal se necesitan entre 500 y 2000 litros de agua. Luego tenemos otro problema que se puede generar por el cambio climático, que es que la pluviosidad cambie y entonces determinadas zonas no llegue el agua suficiente para los cultivos. Pero tenemos otra solución también, que son los alimentos sintéticos, que no sé si habéis oído hablar de ellos, pero ya se han creado hamburguesas a partir de células madre de ternera. Esto, indudablemente, no está comercializado todavía y si lo estuviera, arruinaría a muchas familias, porque una hamburguesa de 140 gramos vale $280.000. En fin, o sea que de momento nos quedamos así. Pero la cuestión es que si esto llega a hacerse realidad, podemos matar a varios pájaros de un tiro. La cuestión es que la ganadería... ¡Uy! Se me ha escapado esto. A ver. Bueno, aquí. Que entonces estos alimentos sintéticos no necesitan grandes rebaños de ganadería. Y la ganadería se estima que emite 100 millones de toneladas de metano al año. Y el metano es un gas de efecto invernadero que es todavía más potente que el CO2. Luego, por una parte, ya eliminamos parte de eso. Bueno, vamos a seguir. Y las energías renovables. Las energías renovables también presentan una interacción con el problema de la seguridad alimentaria, en el sentido de que habíamos visto de que para obtener ganadería se necesitaban cultivos y para los cultivos se necesitaba agua. Entonces, las energías renovables nos pueden servir para desalinizar agua de mar, obtener agua potable y utilizarla para los cultivos. O también, si las energías renovables son tan baratas, para transportar el agua desde donde se obtiene, ya sea por desalinización o no, hacia donde se necesita. Entonces, tenemos el acceso a energía primaria, que es el segundo problema que teníamos, tenemos dos problemas. Uno que es el de combustibles fósiles, que son no renovables y por lo tanto agasables, y que producen gases de efecto invernadero que pueden afectar al cambio climático. Aquí muestro, vamos a ver, el consumo de energía primaria que puede dar lugar a niveles de CO2 y cambio climático no es homogéneo a lo largo de todos los países. Unos países emiten más que otros porque consumen más energía que otros. Aquí muestro, sobre todo, esto para hacer referencia a China, que se refiere a esta gráfica de aquí. Aquí, China es el mayor consumidor de energía primaria y el mayor emisor de CO2. Pero la cuestión por la que muestro China es por este crecimiento de consumo de CO2 que se correlaciona con el consumo de energía primaria y a su vez la cuestión es que este consumo de China se le puede atribuir también a los países occidentales. ¿Pero por qué? La cuestión es que debido a los bajos costes de producción que tenía China, muchas empresas se deslocalizaron hacia China por sus bajos costes laborales. Entonces, las manufacturas que se producían en China después eran exportadas a los países cuyas empresas se habían deslocalizado, con lo cual el efecto de la deslocalización de empresas también se podía extrapolar a la deslocalización del consumo de energía y la deslocalización de las emisiones de CO2. Es decir, se podía atribuir parte del consumo de energía chino a los países que importaban las manufacturas que se realizaban en China. Pero China, por los chinos son muy listos, sabían que tenían un problema. Y el problema es que
se producía un daño ambiental impresionante. Es más, Naciones Unidas, no, perdón, la Organización Mundial de la Salud estima que unos 3 millones de chinos mueren al año por contaminación medioambiental. Entonces, en la modificación del modelo económico chino, que es lo que se denomina New Normal, lo que ocurre es que pasan de depender su PIB de la inversión y las manufacturas a los servicios. Y los servicios consumen menos energía por unidad de PIB que las manufacturas. Pero no solo eso, sino que los chinos también han potenciado la energía nuclear y la energía renovable, siendo además los líderes mundiales en energías renovables. Otra cuestión que también es importante y que hace referencia al consumo de energía es que el consumo de energía no se debe visualizar en términos de país, sino en términos de consumo por habitante. Aquí tenemos los países que consumen más energía por habitante y, como se ve, únicamente tenemos a Estados Unidos, que es el segundo, y figura en 11º lugar. Entonces la cuestión es ¿por qué ocurre esto? Entonces, esto ocurre porque un factor determinante en el consumo de energía en los distintos países es la facilidad de acceso a esa energía. Por ejemplo, Islandia, es el que mayor consume porque no le importa gastar, porque tiene un acceso muy fácil a la energía. Pero no es energía geotérmica, es energía hidráulica. La mayoría es energía hidráulica, aproximadamente un 70%, y prácticamente todo el resto geotérmica. Pero ocurre esto. Y como vemos, en los siguientes países son países productores de petróleo. Y los países productores de petróleo, claro, tienen muy fácil acceso al petróleo, lógicamente. Pero no solo eso. La cuestión es que para evaluar el consumo de energía por habitante también hay que tener en cuenta las subvenciones que estos países daban al consumo, por dos motivos. Uno, que era potenciar el crecimiento económico, y otro, promocionar un crecimiento inclusivo, es decir, reducir la desigualdad entre los habitantes de ese país. ¿El problema cuál es? Que han logrado exactamente lo contrario de lo que pretendían. En cuanto a la desigualdad me refiero. Después, ahora nos podemos plantear cuál es el rey de los combustibles fósiles, pero eso lo sabemos todos, ¿no? Es el petróleo. Entonces, al hablar del petróleo, yo creo que es muy interesante remontarnos un poco hacia atrás en la historia y visualizar cómo estaba Estados Unidos a mediados del siglo XIX, que es el momento en que se empezó a explotar masivamente el petróleo. Entonces, en ese momento se caracterizaba por una gran actividad económica y por el capitalismo. Es un capitalismo, además, un poco desorbitado, en el sentido de que había unos personajes que se denominaron robber barons, y se denominaban así porque se caracterizaban por una forma un poco honesta en cuanto a la gestión de sus negocios. Pero es un tanto contradictorio porque al mismo tiempo también eran grandes filántropos. Entre ellos tenemos a Rockefeller. Rockefeller fundó la gran compañía del petróleo americana, la Standard Oil Company, en 1870. Y llegó a ser un monopolio dentro de Estados Unidos, llegando a controlar el 90% del sector del petróleo. Entonces, hay varias características del sector del petróleo en aquella época. En primer lugar, también contribuyó al desarrollo del capitalismo moderno. Se caracterizó, a pesar de ese monopolio, cuando era un monopolio era el 90%, pero prácticamente, ¿no?, por la competencia y la innovación. Aquí me gustaría hacer un paréntesis en una historia, porque creo que es interesante, de cómo funcionaba el capitalismo salvaje en aquella época, y es que en la segunda mitad del siglo XIX la explotación de petróleo se llevaba a cabo en Oil Creek, en Pensilvania, y por una serie de cuestiones legales se
se producía una sobreexplotación que daba lugar a una gran cantidad de petróleo. Entonces este petróleo había que transportarlo a Pensilvania, y para transportarlo se necesitaban barriles y se necesitaban carreteros. La cuestión es que desde Pensilvania después había que transportarlo por tren en Nueva York, y debido a la gran demanda de transporte desde Oil Creek a Pensilvania, los precios de los barriles y de los carreteros subieron enormemente. Eso dio lugar a que los productores de petróleo innovaran y crearan el primer oleoducto, de tal forma que es un ejemplo de cómo el capitalismo produce una alteración de precios, y esta alteración de precios da lugar a innovaciones que reestructuran el sector, sustituyendo un tipo de servicios por otros. No sé si lo dije, pero la cuestión es que el precio de llevar unos kilómetros el petróleo desde Oil Creek a Pensilvania era mayor que el de llevarlo en tren desde Pensilvania a Nueva York. Eso es lo que dio lugar a toda esta situación. Dio lugar también a un desarrollo del sector financiero, con un mercado de futuros, un incipiente mercado de futuros, la aparición del embrión de las sociedades de cartera y el aseguramiento de préstamos con producción futura. Esto fue obra, sobre todo, de los Nobel, porque muchas familias conocidas y caracterizadas por su riqueza estuvieron introducidas en el mercado de petróleo, los Nobel y los Rothschild, por ejemplo. Después, también, y una cuestión lógica, es que provocó la adaptación de la legislación a la economía. Esto quiere decir que debido a los monopolios y para evitar que los grandes empresarios tomaran el control absoluto de la economía y de la política, se promulgaron leyes antitrust, antimonopolio. Las principales, pues por ejemplo la ley de Sherman de 1890 o la de Clayton de 1914. Y otra cuestión muy importante que acaeció en aquella época fue que apareció el periodismo de investigación. A estos periodistas se les llamaban muckrakers, que son aquellos que escarban en la basura. Y entre ellos destacó una periodista que se llamaba Ida Tarbell, que escribió el libro La historia de la Standard Oil Company. Y ello provocó, conjuntamente con la legislación, que se decretase, que hubo una sentencia que obligó a la disgregación de la Standard Oil Company. Pero curiosamente, la disgregación de la Standard Oil Company hizo más rico a Rockefeller. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó en esa época en el sector del petróleo? Hubo una innovación disruptiva. ¿Y cuál fue esa innovación disruptiva? La aparición de la bombilla incandescente. Alva Edison no inventó la bombilla incandescente, la mejoró. La mejoró para que fuera industrializable y fuera comercializable. Y esto daba lugar a la desaparición en principio del sector del petróleo, porque lo que se comercializaba en aquel momento del sector del petróleo era el queroseno, y el queroseno se utilizaba como medio de iluminación, por lo que entonces la aparición de la bombilla desplazaba el queroseno y arruinaba el mercado del petróleo, quedando únicamente restringido a las zonas rurales, que era donde no tenía acceso a la bombilla incandescente y la red eléctrica. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió otra innovación. ¿Y esa innovación cuál fue? La aparición del vehículo de combustión interna. Con lo cual, un producto que antes era de desecho, que era la gasolina, se convirtió en la estrella del sector del petróleo. Un ejemplo de esto es cómo evolucionó en aquella época. Aquí tenemos la referencia de 1900 y 1920. En 1900 había 76 millones de personas en Estados Unidos. En 1920, 106. En 1900 había 7.600 vehículos. En 1920, 9.260.000. En 1900 había 0,1 vehículos por 1.000 habitantes. En 1920, 87 por cada 1.000 habitantes. Eso quiere decir que mientras la población en este periodo de tiempo se incrementó en 1,7%,
el incremento de vehículos fue del 43%. Esto puede ser algo normal en mercados de crecimiento, y esto puede ocurrir ahora mismo, por ejemplo, con la venta de vehículos eléctricos, con la venta de módulos de paneles solares o con baterías, por ejemplo, sistemas de acumulación. Es decir, la historia puede repetirse. ¿Y por qué es importante el petróleo? Pues el petróleo es importante porque es el combustible que contribuye en mayor medida al consumo de energía final. Lo tenemos aquí comparado con otros. Y como se ve en el año 2013, supone más del doble que el siguiente, que es la electricidad. También podemos observar que su cuota de participación en el consumo final de combustible se ha reducido, pero eso no quiere decir que el consumo de petróleo se ha reducido, porque como la energía primaria total se ha incrementado, esto ha dado lugar a que, aunque se haya reducido la cuota de petróleo, el consumo de petróleo haya aumentado. Entonces, el petróleo también ha sido protagonista de la historia. Por un lado, ha influido en conflictos bélicos, como la guerra del Canal de Suez, la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la de Estados Unidos, o por ejemplo la guerra de Oriente Medio con la invasión de Kuwait. Pero también ha influido en las recesiones y en los periodos de menor crecimiento económico. Entre ellos, podemos destacar los del año, la década de 1970, con las dos crisis del petróleo, caracterizadas por subidas de petróleo, la, digamos, década perdida de Latinoamérica, que fue consecuencia precisamente de esto también, la crisis de los países asiáticos y la posterior de la gran recesión, en el 2008. La cuestión es que, como se puede observar, todas las crisis económicas hasta entonces se producían por incrementos en el precio del barril de petróleo, que perjudicaba a las economías importadoras. Por el contrario, quienes se beneficiaban eran los países exportadores. Pero esta situación ha cambiado ahora y se ha producido una crisis del petróleo entre al final de 2015 y principios de 2016. Aquí podemos observar el precio del barril de petróleo y el índice Nasdaq 100. Y como podemos ver, existe una correlación, o sea, que lo que antes era normal, ahora puede no ser normal, y la cuestión es si esto va a seguir así o no va a seguir así. Entonces la cuestión es, ¿por qué se ha producido este cambio? Porque Arabia Saudí tiene mucho que decir en este cambio. La cuestión es que Arabia Saudí tiene una estrategia, y una estrategia multifocal. Multifocal en el sentido de que quiere expulsar del mercado a los productores de fracking norteamericanos. Pero la cuestión no es que el petróleo americano vaya al mercado. La cuestión es que los americanos, al explotar el fracking, lo que hacen es importar menos. Al importar menos, queda más petróleo en el mercado. Al quedar más petróleo en el mercado, baja su precio. Entonces, lo que ocurre es que, además, los árabes quieren mantener su cuota de mercado. Entonces, para mantener su cuota de mercado, tienen que bajar los precios. Y, además, como los árabes también son muy listos, casi igual que los chinos, lo que ocurre es que quieren mantener los ingresos procedentes del petróleo mientras éste sea intensamente demandado, porque la tendencia es a reducir la importancia del petróleo como energía primaria. Aquí podemos hacer referencia a las palabras del ministro de Petróleo saudí en el año 1973, que dijo que la edad de piedra se acabó antes de que se acabaran las piedras. Pues un poco esto puede ser lo mismo. El petróleo, o sea, la edad del petróleo puede acabarse antes de que se acabe el petróleo. Y además hay otro factor, quizás secundario ya, y de ámbito geopolítico y religioso, que es que entre los musulmanes hay dos corrientes fundamentales, que son los chiitas y los suníes. Los primeros representados por Irán, los segundos por Arabia Saudí, y hay una confrontación entre ellos. Entonces, es una guerra económica en el sentido de que al bajar los precios, lo que hacen es
reducir los ingresos de Irán por la vía del petróleo, de sus exportaciones. Entonces, pero a Arabia Saudí esto no le sale gratis, porque al reducir los precios del petróleo se generan unos déficits fiscales importantes, unos déficits presupuestarios, que no son solo debidos por el hecho del petróleo, porque también influye, por ejemplo, la guerra de Yemen, que es como un saco sin fondo para los saudíes. Entonces, el problema de los saudíes es extrapolable a muchos otros países exportadores de petróleo, porque claro, al reducirse el precio del barril, reducen sus ingresos, y si se reducen sus ingresos pueden provocar déficits fiscales importantes e incrementos de deuda pública. Hay un elemento que mide esto, que es el break-even fiscal. El break-even fiscal es el precio que tiene que tener el barril para que cada país ajuste sus presupuestos. Y como veis, hay muchos que están por encima de 100. Y la cuestión es que el precio del barril ahora está sobre $50. Vale. Pero, como Arabia Saudí son casi tan listos como los chinos, lo que hacen es promover un cambio de modelo económico menos dependiente del petróleo, que han denominado Visión 2030. En él llevan a cabo una serie de modificaciones presupuestarias en que incrementan el IVA y reducen las subvenciones públicas. Pero como habíamos comentado, esto puede dar lugar a problemas de inestabilidad social y política. Por lo tanto, los árabes tienen que buscar el equilibrio entre ajustar sus presupuestos y no provocar inestabilidad social. Pero la cuestión también es por qué se ha llegado a producir esto. Es decir, cuáles son los factores que afectan por el lado de la oferta al precio del barril de petróleo. Por un lado, a corto plazo, son los costes operativos, los denominados OPEX. Los costes operativos son aquellos que son costes variables, es decir, el coste de extraer un barril. Aquí, en las columnas blancas, se representa el precio del barril para cada uno de los países. Y como se puede observar, para los países de Oriente Medio, incluso en los mínimos que hubo a finales de 2015, los precios eran inferiores al precio del barril, con lo cual estos países seguían teniendo beneficios. Mientras que otros, por ejemplo Estados Unidos, los tiene más alto, pero no porque sea el país, sino debido a los yacimientos de los cuales se extrae el petróleo, ya que la mitad del petróleo estadounidense se obtiene por la técnica del fracking a partir de shale oil, es decir, del petróleo de esquisto. También en Canadá, que se obtiene de arenas bituminosas, o en Brasil, de aguas profundas. Y en todos estos casos el coste de extracción es muy superior. Pero claro, para todos estos países se puede extraer petróleo durante poco tiempo, no con pérdidas, pero sí, bueno, incluso con pérdidas a veces, pero de tal forma que los costes operativos, los costes variables, sean inferiores al precio del barril. Pero esto, claro, no puede ser indefinido porque los inversores en petróleo lo que quieren es obtener beneficios, con lo cual los ingresos del barril tienen que superar a los costes. Entonces, para ello se utiliza otro parámetro, que es el break-even. De la misma forma que habíamos visto el break-even fiscal, que era el precio del barril que igualaba o que ajustaba el presupuesto de cada país, el break-even aquí hace referencia a la suma de costes fijos y variables, de tal forma que cuando el precio del barril está por encima del break-even se obtienen beneficios. Y esto es lo que debe marcar por lo menos los precios a medio plazo. Pero también tenemos otra cuestión, a largo plazo. ¿Qué puede ocurrir a largo plazo? Pues a largo plazo la cuestión es que la producción depende de la inversión actual. Y ahora, la inversión actual está muy reducida debido a los bajos precios del barril.
Cuando hay bajos precios del barril, se desincentiva la inversión en explotaciones futuras. Y eso a qué da lugar a que la oferta futura sea menor. ¿Y qué ocurre si la oferta es menor? Que van a subir los precios. O sea, el precio del petróleo va a subir. La cuestión es, ¿en qué plazo y hasta cuándo? Por ejemplo, las últimas noticias de Peak Oil Review indican que en un plazo de 3-5 años puede subir el precio del petróleo. Vamos a ver. Pasamos. La cuestión es que un límite a ese precio del petróleo puede venir marcado por el shale oil norteamericano. Porque la cuestión es que una vez que los precios se eleven, puede llegar a ser rentable extraer petróleo del shale oil americano. Pero es que la situación ha cambiado con respecto a la que había a finales de 2015. Y ha cambiado precisamente por la estrategia árabe. Porque la estrategia árabe ha provocado que muchas empresas de shale oil quebraran o que muchas otras se fusionaran para generar economías de escala. Y por otra parte, el sector del shale oil americano está muy apalancado, es decir, muy endeudado, de tal forma que eso, en la crisis que ha pasado ahora, ha pasado factura a los bancos que habían prestado al sector del shale oil. Y existe la incógnita de si ahora, si suben los precios del petróleo, los bancos van a seguir apoyando al sector para incrementar la producción. Son incógnitas que quedan en el aire, pero que pueden marcar el precio del petróleo futuro. Pero, además de la oferta, hay otros factores que determinan el precio del petróleo. Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar. Cuando sube el dólar, baja el petróleo. Los inventarios. Cuando el petróleo baja, se aumentan los inventarios. Cuando suben, se reduce. Es decir, los inventarios es un estabilizador del precio. Y ahora estamos en máximos de inventarios. Se considera que existen unos 3.000 millones de barriles en stock. Incrementos de eficiencia y reducción de costes. El ejemplo más claro es el del shale oil, que han incrementado la eficiencia y han reducido los costes considerablemente. Y por otra parte, la evolución y previsión de la oferta y la demanda. En la siguiente gráfica vemos cómo ha evolucionado la oferta y la demanda. Digamos, la oferta es la línea de azul y la demanda la de rojo. Como se puede ver, en estos años 2014, 2015, incluso 2016, estos son valores pasados y previsiones de la agencia americana, se puede observar como la oferta, al ser mayor que la demanda, da lugar a la acumulación de stocks, que son estas barras de aquí. Pero también, tanto la agencia internacional como la agencia americana estiman que a finales del 2017 se va a equilibrar la oferta y la demanda. Pero la cuestión es si realmente la demanda va a evolucionar de esa forma, porque en principio la demanda va a aumentar porque va a aumentar el crecimiento económico y todavía dependemos mucho del petróleo. Pero la cuestión es que esta evolución de la demanda va a depender de dos factores. Por una parte, la intensidad energética. La intensidad energética es la cantidad de energía que se consume por unidad de PIB. Y como se puede observar, en las regiones económicas importantes, la Unión Europea, OCDE, el mundo, en todo baja. Y sobre todo baja en los países BRICS, es decir, en las economías en desarrollo importantes, Brasil, Rusia, India, China. Aún así, el consumo de energía por unidad de PIB es mayor que en las otras regiones. ¿De acuerdo? Y por otra parte, tenemos que la electricidad cada vez está suponiendo una mayor proporción del consumo final de energía. Aquí están representadas de la misma forma que antes las distintas regiones económicas, pero se observa claramente una electrificación de la economía como resultado del miedo al cambio climático y el apoyo de los gobiernos para reducir las emisiones de CO2. Si bien es cierto que todavía en los mix de generación de los distintos países los combustibles fósiles todavía juegan un papel muy importante y predominante, pero esto está cambiando y cada vez digamos, las energías renovables contribuyen en mayor medida a la generación de electricidad. Pero la cuestión es, ¿por qué?
Pues porque los costes de la energía renovable se han reducido considerablemente. Aquí tenemos cómo han evolucionado desde el 2009 hasta el 2015. En azul, porque es un rango, porque las energías renovables varían en función del lugar donde se encuentran, es cómo se ha reducido el coste de las energías renovables. En concreto la eólica. Esto de aquí representa la energía solar mayorista y esto de aquí representa la energía solar minorista o distribuida. Como se puede observar, la energía minorista todavía sigue siendo mucho más cara que la fotovoltaica mayorista o la eólica, del orden de 2 a 3 veces más cara. Pero la cuestión es, ¿por qué ha sucedido esto? Pues esto sucede a partir de lo que es la ley de Swanson. Que la ley de Swanson se basa en economías de escala, es decir, cuanto más se produce, menos cuesta cada unidad producida. De tal forma que aquí se muestra el coste de los módulos solares desde 1975 hasta el 2015, que pasan de $101 el vatio a menos de 1,06 concretamente. Esto supone una rebaja del 99%. Indudablemente, esta rebaja en los costes de las energías renovables ha provocado que la inversión en energías renovables se dispare, ya apoyado también por los problemas de cambio climático. De tal forma que entre 2004 y 2015 la inversión se ha multiplicado por más de 5. A su vez, la inversión, lógicamente, da lugar a que haya más capacidad instalada. Y si hay más capacidad instalada, se va a generar más electricidad. Aquí vemos cómo China es el país que más capacidad instalada tiene y Estados Unidos, que va en segundo lugar. Pero la cuestión es que cuando analizamos los datos, en vez de por países, por habitante, digamos, la gráfica cambia totalmente de sentido. Si antes China tenía el doble que Estados Unidos de capacidad instalada por habitante, Estados Unidos tiene el doble de China de capacidad instalada por habitante. ¿Vale? La cuestión también es que el incremento de capacidad instalada da lugar a una mayor generación de electricidad renovable. Aquí vemos en barras la cantidad de energía producida a partir de renovables a lo largo de los años. Y aquí el porcentaje de contribución de las energías renovables, eólica y solar nada más, a la producción de electricidad total. Pero hay una cuestión importante, que es esta otra barra de aquí, esta línea de aquí. Esto quiere decir que por la cantidad de electricidad generada por cada megavatio de capacidad instalada renovable. Y lo que ocurre es que se reduce. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanta mayor capacidad de renovable se instala, es menos eficiente. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues a pesar de todo son las energías renovables. ¿Por qué? En primer lugar, porque reduce el precio de la electricidad. Y después, tiene un inconveniente también, que es la no gestionabilidad. La no gestionabilidad es el gran problema actual de las energías renovables. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se genera electricidad cuando las condiciones meteorológicas son adecuadas. Es decir, se genera energía eólica cuando hay viento y energía solar cuando hay sol. Pero todo puede tener solución en esta vida. ¿Por qué? Porque hay soluciones para los casos en que la demanda es superior a la generación a partir de energías renovables. Por un lado, las interconexiones de redes. Tenemos interconexiones de redes con otros países y estos países pueden exportar electricidad al país en que nos encontramos. Pero hay dos problemas. Primero, que existan las interconexiones. Y después, que ese país tenga excedente de electricidad cuando nosotros la necesitamos. ¿Qué más? Creando capacidad de almacenamiento por bombeo. En la actualidad, entre el 90 y el 99% de la capacidad de almacenamiento de energía es de este tipo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que
son como centrales hidráulicas en que en los momentos en que el precio de la electricidad es bajo, se bombean grandes masas de agua a alturas, a mayores alturas, de tal forma que cuando existe demanda de electricidad y los precios de electricidad son mayores, se deja caer el agua y se genera electricidad. Así de sencillo. Pero también hay otra cuestión, que se puede incrementar la capacidad de almacenamiento creando nuevos embalses, pero los nuevos embalses depende de que geológicamente los lugares sean adecuados para crear esos embalses. También mediante sistemas de interrumpibilidad. Entonces, los sistemas de interrumpibilidad son aquellos en que las grandes empresas dejan de consumir energía para que lo puedan consumir los demás. Y, por último, mediante sistemas de respaldo. Los sistemas de respaldo son los que utilizan energías fósiles, gas natural y carbón. Pero hay una problemática con estos sistemas. Cuanta más energía renovable, más capacidad renovable se instala, se produce menos a partir de las energías de respaldo, porque las energías de respaldo que consumen combustibles fósiles siguen siendo todavía necesarias para satisfacer la demanda cuando la energía renovable no es suficiente, a pesar de esas otras alternativas que habíamos visto. Por tanto, las energías de respaldo son imprescindibles. Pero además se produce una mayor variabilidad de generación en las energías de respaldo. Es decir, cuando hay mucha generación renovable, no se produce prácticamente nada de energías de respaldo. Y cuando no hay energía renovable, se produce todo. Con lo cual hay mucha variabilidad de generación y el problema es que estos sistemas no tienen la suficiente flexibilidad a veces para adaptarse a los picos de oferta y demanda. ¿Y cuáles son los problemas financieros? Que entonces, al haber mayor penetración renovable, la generación a partir de combustibles fósiles es menos necesaria, pero esto lleva unos problemas que contribuyen menos a la generación e incrementan el coste de cada kilovatio hora. Es decir, las instalaciones tienen unos costes fijos. Si producen menos, esos costes fijos hay que distribuirlos entre menos kilovatios hora, con lo cual incrementa el precio de cada kilovatio hora. Pura lógica. Y pueden llegar a ser financieramente inviables, es decir, que aunque incrementen el precio, pueden llegar a no cubrir costes. Tenemos un problema, porque son imprescindibles. Y generación a partir de las energías eólicas solar, en el sentido de que cuanta mayor penetración hay de energías renovables, están menos remuneradas. Con lo cual, aunque son muy buenas, pueden llegar a morir de éxito. Cuanto más hay, menos cobran. Un desastre. Consecuencias financieras. Ya estoy acabando, ¿eh? Las ventajas: se reduce el precio medio de la electricidad, se incrementa la volatilidad del precio, la generación eólica y solar está primada, pero como es necesaria también la generación a partir de combustibles fósiles, va a ser necesaria la generación, la financiación a partir de estos combustibles. ¿Y cómo va a ser? O en la factura de la luz o a través de los presupuestos generales. Lo cual quiere decir que lo pagamos todos, ya sea directamente por la factura o todos a través de impuestos que van a los presupuestos generales del Estado. Y esto da lugar a una incongruencia. Realmente estamos subvencionando sistemas de generación antagónicos. Está muy bien financiar las renovables, pero las otras todavía son necesarias y por la penetración de las renovables se hacen financieramente menos rentables y también hay que apoyarlas. Pero esto no es nuevo, porque esto ha ocurrido también ya hace años al hacer compatibles las ayudas a las energías renovables y el carbón, ¿no? O sea, por un lado las energías renovables, que queremos que el aire saliente no contamine, y por otro lado el carbón, que es el combustible fósil que más contamina. Es decir, desde el punto de vista técnico y de eficiencia es un absoluto desastre. La cuestión es que desde el punto de vista político parece tener lógica. ¿Cuál es el origen de esta situación? La regulación del mercado. ¿Por qué? Porque al regularse el mercado lo que hace es alterar los precios. Si se alteran los precios, se produce
una alteración de la asignación eficiente de recursos. Y si se produce una asignación ineficiente de los recursos, puede dar lugar a un mix de generación en el futuro ineficiente, ya sea porque responde mal a las demandas de electricidad o por los costes que genera. ¿Cuál será la solución? Los sistemas de acumulación masiva de energía. Este es el futuro. Son las baterías o una alternativa a las mismas, porque ello va a permitir que se acumule la electricidad cuando la oferta de las energías renovables es superior a la demanda y pueda ser utilizada esa energía cuando la demanda sea superior a la oferta. Y con esto he acabado. Si queréis preguntar algo, pues yo creo que lo interesante de esto son las preguntas y los debates. Entonces, si queréis preguntar algo... Si el método de Maduro es ese de interruptibilidad. Porque claro, les han mandado, quiero decir, al final ha obligado... No, bueno, pero eso es porque no pueden ya generarlo. Eso es, vamos a ver, ahora en Venezuela lo que están esperando es que llegue la época de lluvias y entonces puedan generar electricidad hidráulica. ¿Entiendes? Que hasta ahora no podían. Ese es el problema que tenían y por eso tenían todos esos apagones también. Bueno, hay un sistema de acumulación masiva de energía muy bueno, que es la atómica. Bueno, vale, eso vamos a ver, claro. Lo que pasa es que la nuclear tiene los problemas de los accidentes que hubo y que por eso, digamos, está en parte desechada. Pero también hay otra cuestión. Hay otros países que están apoyando la energía nuclear. China es uno de ellos. Hay países donde sí se apoya y además hay otra cuestión. La energía nuclear es una energía de carga base. Es decir, es la que primero entra en el sistema porque es una energía que no se puede andar encendiendo y parando. ¿Entiendes? Entonces, ahí anda el tema. O sea, si se excluye es por motivos ideológicos más bien, porque la seguridad cada vez es mayor. ¿Cómo están avanzados los sistemas de acumulación masiva de energía? Sobre todo para acumular energía eólica y de fotovoltaicas. Vale, la cuestión es, aquí una cosa que manda es el precio, ¿de acuerdo? Entonces, creo recordar que en el 2015 el precio de las baterías se ha reducido entre un 30 y un 35%. Y un factor además esencial en el desarrollo de las baterías es el coche eléctrico. Entonces, en el coche eléctrico un 30% del precio es la batería. Y la batería, al reducirse ese precio, va a incentivar la venta de coches eléctricos. Y esto es una rueda. Quiere decir, eso da lugar, lo mismo que, por ejemplo, los módulos fotovoltaicos, a que se vaya reduciendo el precio progresivamente. Y al reducirse el precio, se incentivará el incremento de capacidad. Es más, ahora ya se está incrementando la capacidad de baterías y demás. Es más, no solo las baterías de litio, sino que se están ya probando otros sistemas con otros componentes químicos que parece ser que son más eficientes que las de litio. Perovskita, exactamente. El grafeno también está implicado, en fin, hay muchas investigaciones en curso. Has comentado lo de los 109 premios Nobel, creo que han firmado el tema contra Greenpeace. Sí. Por la información que tú has puesto, la necesidad de alimentación para los países más necesitados es ya inminente, quiero decir, es ya necesaria. Realmente ese daño es tan grave como están diciendo los 109... Mira, yo he visto la bibliografía y en la bibliografía es un poco como todo. Yo he visto que hay artículos donde te dicen que la población afectada son 250 millones de personas y otros que te dicen 500 millones. Por ahí anda la cosa. Pero la cuestión ya, independientemente del número de personas afectadas, es los efectos que produce esa carencia. ¿Entiendes? Porque sobre todo es en los países más pobres, en donde afecta sobre todo a niños, y afecta dando lugar a ceguera. Y la ceguera provoca una mayor mortalidad. En fin, es un poco un ciclo, ¿no? Lo cual es un tanto absurdo cuando además la patente de ese arroz dorado está liberada. Entonces, y produciría un gran beneficio a esas poblaciones. En España, con todos los condicionamientos políticos y económicos que hay, de aquí a 5 años, ¿qué, en tu opinión, qué es más rentable? ¿Invertir en Repsol o en Iberdrola?
Vamos a ver, lo que pasa, esto tiene trampa en el sentido, no, te digo, vamos a ver, en primer lugar, hay una cuestión, las empresas petroleras están invirtiendo en renovables ya, y ya no solo eso, sino que aquí se tiende a tergiversar las cosas en el sentido de que dicen, uy, Iberdrola ganó 6.000 o 7.000 millones, eso no se evalúa así, porque por ejemplo, Iberdrola o todas las empresas, cómo se evalúan es por rentabilidad, no por miles de millones ganados. Porque no es lo mismo ganar 6.000 millones con 60.000 que con 600.000. Y además hay otra cuestión, que es que la mitad de esos millones que gana, los gana fuera de España. Y también Iberdrola, el presidente Galán, ha dicho, me parece que era para el 2020 o 2030, que únicamente el 30% de sus ingresos procederían de la Unión Europea. De la Unión Europea, no de España, Entonces hay que plantearse, ¿por qué la empresa se va y no se queda en España? Lo dejo ahí. ¿La contestas tú? Yo lo que tengo un poco de miedo es que nos quieran vender que las energéticas, las petroleras están invirtiendo en renovables, nos quieran vender a posteriori de aquí a pocos años electricidad a precio de petróleo actual. Es que va a ser, o sea, pero va a ser también por otro motivo. Claro, no debe ser, porque el consumo, en cuanto tengamos el sistema de acumulación masiva de energía, el precio tiene que ser mínimo. No, pero vamos a ver. O debería. Sí, no, Porque pero el no lo va a coste ser. en sí es No lo va a ser. inflación. Ya. No va a ser, pero no va a ser por una cuestión, vamos, de cajón. O sea, te quiero decir, el gran porcentaje de ingresos del Estado es por impuestos especiales por el transporte. Y si no lo tiene de la gasolina, lo va a tener de la electricidad y va a cargar la electricidad con un impuesto especial igual que la gasolina. Pero no por el coste de producción. No, claro. Pero ¿cuál es el coste de producción del petróleo ahora? Y de la electricidad. ¿no? Bueno, pero es así. O sea, lo que regula el precio son más los impuestos que el verdadero coste de producción. Eso es algo que va. Sí. Y también puede, si realmente se aplicara o no se introdujeran esos impuestos dentro del precio, también podría afectar mucho en el crecimiento de la población, porque el consumo de energía sería totalmente accesible, universal, se incrementaría exponencialmente, y ahí tendríamos que realmente a lo mejor donde habría que invertir es en una empresa de cereales o una empresa de tal, porque es donde van a subir los precios luego. Yo preguntaría si hablas de biotecnología. ¿Ves? Sí. Las que al principio que pueden solucionar los problemas en cuanto a los cultivos, en cuanto a ese tipo de cosas, son importantes. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que pueden tener los mismos problemas que las farmacéuticas. ¿Y sabes por qué? ¿Los patentes? No. Bueno, las patentes sí, pero la cuestión es que digamos que es un bien social. Entonces, cuando entran en juego los bienes sociales, algo esencial para la sociedad, igual que por ejemplo ha pasado con el tratamiento para la hepatitis C ahora recientemente, de la Casa Gilead, entonces ya entran en juego otras cosas y entonces no puedes repercutir el precio que tú quisieras a lo mejor en los productos que vendes. Es el problema, es un juego, ¿no? Pero es un juego de negociación entre la empresa productora y los países, lo cual también es algo absurdo, y se ha dado, por cuando yo estaba metido en líos de política también, que es el tema, por ejemplo, de que no se negociara a nivel de la Unión Europea el precio del fármaco de la hepatitis C. ¿Por qué tenía que negociarlo España independientemente del resto de la Unión Europea? ¿Para qué queremos una Unión Europea entonces? ¿Entiendes? Porque eso es una posición de fuerza de la Unión Europea con una empresa farmacéutica, y tiene más fuerza la Unión Europea que España individualmente. ¿Cuánto estimas más o menos el tope del mercado del petróleo? Mira, vamos a ver, yo lo estimo en función del break-even del shale oil, que puede ser aceptado o no, ¿Del break-even del shale? Del shale oil americano. La cuestión, en primer lugar, el break-even del shale oil americano no tiene por qué ser el mismo ahora que cuando se produzca la elevación del precio. Por los incrementos de eficiencia y reducción de costes pueden reducir el precio del shale oil. Se puede seguir Exactamente, se pueden ir reduciendo costes.
Pero por otra parte está la incógnita de que el shale oil sea el sistema que pueda adaptarse a las flexibilidades del mercado, ¿entiendes? Que pueda condicionar la oferta en función de la demanda. ¿Será suficiente o no? No lo sé. Y también depende mucho de eso. Sí, claro, por supuesto. No, eso está claro. No, yo creo que el futuro es esto, desde luego, pero la cuestión es cuándo, Pero cuando que lo sea. eso es lo que produce. Claro, que ese es el tema. ¿Y hasta qué punto los sistemas de acumulación de energía masivos no van a ser un problema nuevo en sí mismos? Porque ahora mismo el precio del litio ya es un valor... Vamos a ver, tiene razón. Y la cuestión es que al aumentar la demanda del litio puede incrementar su precio. Pero había un estudio, yo no me acuerdo dónde lo leí, que decía que para el año 2020-2030 la cantidad de litio que se habría utilizado, siguiendo esto, porque yo pienso que el litio no va a ser el material que forme las baterías, sería menos del 10% de las reservas mundiales de litio. O sea, pero ya te digo, va a cambiar eso porque se tiende a buscar materiales más eficientes. O sea, te quiero decir, la perovskita, por ejemplo, creo que es mucho mejor porque puede acumular 10 veces más energía que el litio y además la libera más rápidamente, porque otra cuestión importante es la capacidad, la rapidez de liberación de esta electricidad cuando se necesita. Y a nivel de residuos, ¿eso no llegaría a ser también un problema? Parece que los residuos de baterías son también... Por supuesto, pero también hay otra cosa, que existe el reciclaje. Entonces ya se habla del reciclaje como un modo también de evitar el agotamiento de la materia prima. ¿Alguna cosa más?